A una profundidad de 11.000 metros, la oscuridad es absoluta y la presión es tan masiva que aplastaría titanio sólido en una pequeña fracción de segundo. El abismo del Océano Pacífico esconde zonas muertas sumamente peligrosas donde la tecnología moderna se rinde por completo, las brújulas enloquecen sin motivo aparente y las señales de comunicación mueren instantáneamente. Abajo, en el oscuro lecho marino, yacen objetos extraños y criaturas colosales que rompen todas las reglas conocidas de la biología y la física contemporánea. Acostumbramos a contemplar la superficie tranquila del mar, las playas soleadas y los atardeceres perfectos. Esa es simplemente una máscara engañosa. La verdadera cara del inmenso Océano Pacífico es un desierto líquido, un reino hostil y violento que sigue siendo mucho más desconocido para la humanidad que la superficie de la Luna. Aquí abajo no existe la luz solar, solo impera un frío congelante y el peso aplastante de millones de toneladas de agua salada. En este entorno extremo y castigador, diversas expediciones recientes han tropezado con estructuras metálicas imposibles, sonidos ensordecedores que viajan miles de kilómetros y ecosistemas anómalos que los científicos más brillantes del mundo todavía luchan por comprender en su totalidad. El fondo marino actúa como un inmenso archivo que guarda los secretos más oscuros de nuestro planeta. Existen naves enormes que desaparecieron de la superficie sin dejar un solo rastro, evaporadas como si la realidad misma se hubiera fracturado. Hay áreas donde el agua brilla con una intensidad fantasmal, transformando el Mar Negro en un campo de luz incomprensible. Cada nuevo descubrimiento en esta inmensidad de agua nos obliga a reescribir inmediatamente los libros de texto y todo lo que creíamos saber sobre la evolución terrestre. Las profundidades oceánicas representan el último gran territorio inexplorado, un rincón abismal donde lo aterrador y lo milagroso coexisten en un silencio perpetuo. Bienvenidos a la época del cosmos. Hoy descendemos a la temida zona de medianoche para revelar los descubrimientos más imposibles y perturbadores del Océano Pacífico. Si este viaje hacia lo desconocido resulta de su agrado, consideren suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para acompañarnos en todas nuestras futuras exploraciones. En la inmensidad del Pacífico Sur existe un lugar definido por la soledad absoluta, conocido formalmente como el polo de inaccesibilidad del océano. Quien logra alcanzar estas coordenadas se encuentra a casi 3.000 kilómetros de cualquier costa habitada. La lejanía es tan extrema que los seres humanos más cercanos no caminan sobre la corteza terrestre, sino que orbitan el planeta a 400 kilómetros de altura a bordo de estaciones espaciales. En la superficie, solo reina el choque infinito de olas grises y violentas tormentas incesantes. Sin embargo, si lográramos perforar varios kilómetros de agua helada y proyectar luces potentes sobre el lecho marino de esta zona desolada, la visión resultaría completamente surrealista y desconcertante. Esparcidos a lo largo de vastas extensiones de barro y oscuridad absoluta, descansan miles de fragmentos de metal retorcido, gigantescos tanques de titanio destrozados, paneles solares fragmentados y extrañas geometrías artificiales que claramente no pertenecen al mundo natural. El aspecto de este lecho oceánico evoca inmediatamente escenas de una catástrofe cósmica o las secuelas del fin del mundo. Durante años, este panorama lúgubre alimentó teorías febriles entre investigadores independientes y aficionados a los grandes enigmas. Las narrativas más populares afirmaban que bajo esa capa gruesa de sedimentos se ocultaban las ruinas de una civilización sumergida sumamente avanzada, cuyos mecanismos monumentales quedaron atrapados para siempre tras un cataclismo global. Otros aseguraban con vehemencia que se trataba de un vertedero gubernamental ultrasecreto, el lugar elegido por las grandes potencias militares para desechar restos de naves extraterrestres derribadas, garantizando que ninguna mirada civil pudiera jamás examinar la tecnología alienígena oculta bajo el manto protector de la fosa abismal. Las estructuras desgarradas, semienterradas en la penumbra eterna, ciertamente parecen los esqueletos de visitantes de otros mundos que fallaron de manera catastrófica en su intento de colonización planetaria. La realidad detrás de esta acumulación masiva de aleaciones exóticas es igualmente fascinante, aunque su origen resulta ser completamente humano. Este rincón remoto e inhóspito es el cementerio oficial de naves espaciales, un área cuidadosamente seleccionada por las grandes organizaciones científicas globales, conocida como el Punto Nemo. La decisión de convertir este inmenso vacío acuático en la tumba definitiva de los gigantes tecnológicos no ocurrió por azar. Las corrientes oceánicas rotatorias que circulan ferozmente en esta región impiden la llegada de nutrientes esenciales, convirtiendo el agua en un gigantesco desierto biológico donde la cadena alimenticia colapsa y la vida marina compleja es prácticamente inexistente. Además, absolutamente ninguna ruta comercial cruza estas aguas turbulentas. Esta ausencia total de actividad biológica y tráfico marítimo garantiza que las miles de toneladas de metal candente que caen literalmente desde los cielos no causen daños a ecosistemas frágiles ni pongan en peligro a tripulaciones inocentes.
El proceso de entierro cósmico es un espectáculo de violencia térmica y física verdaderamente brutal. Cuando un artefacto gigantesco agota su vida útil, recibe la orden remota de abandonar su órbita segura. Al reingresar a velocidades vertiginosas en las capas densas de la atmósfera terrestre, la fricción extrema genera temperaturas infernales. La enorme máquina se incendia, desintegrándose de manera caótica en una furiosa lluvia de meteoros artificiales. Los fragmentos más masivos y resistentes al calor logran sobrevivir a esta cremación atmosférica, impactando con una fuerza atronadora contra la superficie helada. El choque térmico provoca inmensas explosiones de vapor hirviente antes de que el metal inicie su descenso implacable. A partir de ese impacto demoledor, el viaje concluye en un hundimiento lento y silencioso hacia la negrura total del fondo marino. Las pesadas piezas calcinadas caen a través de inmensas columnas de presión aplastante, hasta aterrizar de manera definitiva sobre el sedimento inalterado. Allí abajo, preservados por la escasez de oxígeno y las gélidas temperaturas, descansan eternamente los vestigios de cientos de misiones históricas, cápsulas de abastecimiento y satélites pioneros que alguna vez dominaron el cielo nocturno. La cima de la tecnología humana, diseñada específicamente para conquistar el vacío infinito del espacio exterior, termina sus días de gloria sumergida en el lugar más inaccesible, profundo y aislado de nuestro propio planeta, aguardando el paso de los milenios sin que absolutamente nadie perturbe su sueño eterno. A lo largo de la escarpada costa rocosa de Alaska, un vehículo robótico operado a control remoto descendió a más de 3 kilómetros de profundidad. En esta remota región abisal, la luz solar es un mito olvidado y el peso del océano aplasta brutalmente cualquier estructura que no esté perfectamente diseñada para soportarlo. Los potentes reflectores del sumergible cortaban la negrura incesante, iluminando lentamente un lecho marino estéril, grisáceo y aparentemente carente de vida. Repentinamente, las cámaras de alta resolución capturaron una anomalía visual que detuvo por completo la respiración de los investigadores que monitoreaban la transmisión en directo desde la superficie. Adherida fuertemente a una formación rocosa, destellaba una extraña cúpula dorada. Su superficie era lisa, brillante y de un tono amarillo metálico que contrastaba violentamente con el entorno monótono, frío y desprovisto de color. El detalle verdaderamente perturbador no residía en su presencia anómala o su brillo inexplicable, sino en un desgarro perfecto ubicado cerca de su base. Un agujero oscuro, delineado con una precisión casi antinatural, bostezaba en un costado del objeto. Esta abertura sugería una narrativa visual profundamente aterradora. Algo desconocido se había gestado en su interior, había destrozado la membrana desde adentro hacia afuera y, en ese preciso instante, nadaba libremente por las aguas oscuras que rodeaban a la frágil maquinaria humana. Las imágenes de la transmisión se viralizaron a nivel global en cuestión de horas. Las plataformas digitales estallaron con especulaciones febriles, donde miles de personas afirmaban que la expedición acababa de tropezar con un nido de origen no terrestre. La textura de la esfera y el inquietante orificio de salida recordaban de manera escalofriante a las letales vainas biológicas del cine de terror espacial. El pánico colectivo ante la idea de que un depredador letal recién nacido estuviera acechando en las trincheras del Pacífico se propagó rápidamente. Para desentrañar el enigma sin destruir la evidencia, los operadores del submarino desplegaron un brazo mecánico equipado con un tubo de succión suave. Con movimientos extremadamente meticulosos, procedieron a rozar la cúpula. Al entrar en contacto físico, la estructura no crujió como lo haría el metal o un cristal mineral, sino que se dio con una suavidad totalmente desconcertante. El supuesto huevo alienígena poseía una textura carnosa y sumamente delicada, similar a un denso tejido de seda natural humedecida. Tras ser absorbido y llevado a los laboratorios de la embarcación para un escrutinio microscópico exhaustivo, los análisis químicos descartaron de inmediato cualquier origen intergaláctico, abriendo en su lugar una puerta hacia un misterio biológico igualmente fascinante. El tejido resultó ser material biológico genuino de nuestro propio planeta. Los científicos determinaron que tenían ante sí los restos de una especie de esponja marina nunca antes clasificada, o de manera más probable, la envoltura protectora abandonada por una criatura béntica desconocida. Los organismos que habitan estas cimas oceánicas se enfrentan a un nivel de hostilidad ambiental incomprensible. Para sobrevivir al frío paralizante y a la presión trituradora, la vida desarrolla estrategias de adaptación formidables y extremas. Segregan membranas fortificadas, construyen armaduras insólitas y tejen capullos altamente resistentes que desafían nuestra actual comprensión taxonómica. Aquel globo dorado actuó como el escudo vital de un ser que necesitaba blindarse contra el abismo durante su etapa de mayor vulnerabilidad. Descubrir que la naturaleza terrestre posee la capacidad de forjar estructuras con un aspecto tan ajeno demuestra que los verdaderos monstruos y las maravillas más extraordinarias nacen,
mutan y evolucionan silenciosamente en las sombras perpetuas de nuestro mundo. Frente a las costas del sur de Japón se extiende una inmensa porción marina que los navegantes locales evitan con un profundo y silencioso terror. Conocida tradicionalmente como el Mar del Diablo o el Triángulo del Dragón, esta vasta extensión de agua salada posee un historial sumamente siniestro de tragedias inexplicables. Barcos pesqueros de madera, formidables cargueros comerciales de acero e incluso expediciones científicas enteras y fuertemente equipadas han sido borrados de la faz de la Tierra al cruzar estas coordenadas geográficas. La aniquilación ocurre con una violencia y una rapidez tan devastadoras que ninguna tripulación logra emitir una sola advertencia o señal de auxilio por las frecuencias de comunicación. Cuando los equipos de rescate gubernamentales peinan minuciosamente la zona tras reportarse una desaparición, jamás encuentran manchas de combustible, botes salvavidas flotando a la deriva o cuerpos de los tripulantes. Las embarcaciones simplemente dejan de existir, como si el propio océano abriera una garganta gigantesca y se tragara la materia sólida en un parpadeo fugaz. Ante la ausencia absoluta de evidencias físicas, el vacío de respuestas racionales fue ocupado rápidamente por el pánico colectivo y las leyendas urbanas más oscuras. Durante numerosas décadas, los teóricos de lo paranormal argumentaron que esta región del hemisferio oriental albergaba anomalías magnéticas indetectables, capaces de enloquecer las brújulas y los sistemas de navegación, atrayendo a los capitanes hacia vórtices mortales. Otras voces culpaban a fuerzas electromagnéticas incomprensibles que supuestamente desgarraban el tejido del espacio y el tiempo, transportando a los marineros hacia dimensiones paralelas de las cuales nadie regresaba. Las narrativas sobre monstruos abismales y bases militares sumergidas controladas por inteligencias ajenas a nuestro mundo dominaron los titulares impresos durante gran parte del siglo pasado. Este miedo paralizó importantes rutas comerciales marítimas, construyendo un escudo de misticismo impenetrable alrededor de estas aguas supuestamente malditas. La verdadera naturaleza de esta trampa letal, sin embargo, resulta ser mucho más aterradora porque es real y demostrable, sustentada en la violencia geológica y los principios inquebrantables de la termodinámica. El lecho marino del Triángulo del Dragón esconde una red extremadamente agresiva de fallas tectónicas y chimeneas volcánicas sumergidas. Bajo la pesada corteza oceánica de esta área en particular, descansan yacimientos incalculables de hidratos de metano, una estructura cristalina conocida en el ámbito de la geología como hielo inflamable. Esta sustancia volátil se mantiene estable únicamente gracias a las presiones aplastantes y las temperaturas gélidas del abismo profundo. El peligro inminente surge cuando la actividad del magma subterráneo calienta abruptamente su entorno directo. El hielo químico sufre una desestabilización repentina y pasa instantáneamente de un estado sólido a un estado gaseoso expansivo. El resultado inmediato es una erupción silenciosa pero implacablemente destructiva. Gigantescas burbujas de gas metano se desprenden violentamente del fango marino e inician una carrera vertiginosa hacia la luz. A medida que suben y la enorme presión del agua disminuye, las esferas gaseosas se dilatan de manera exponencial, abarcando áreas del tamaño de varias cuadras urbanas. Al romper la superficie, este afloramiento colosal altera drásticamente la composición estructural del océano. El agua deja de ser un líquido denso capaz de sostener peso y se convierte de golpe en una mezcla espumosa y burbujeante, perdiendo la mayor parte de su densidad natural. Cualquier navío que tenga la pésima fortuna de transitar sobre ese punto exacto en ese preciso instante experimenta una falla catastrófica de las leyes físicas básicas. El principio de flotabilidad desaparece por completo y el barco cae a plomo a través de la espuma blanca, hundiéndose velozmente como una piedra pesada arrojada al fondo de un pozo vacío. Los marineros a bordo ni siquiera tienen tiempo de comprender la tragedia, no experimentan un naufragio tradicional donde el agua inunda los compartimentos lentamente, sino una caída libre y brutal hacia la oscuridad perpetua. El mar engulle a sus víctimas en un silencio sepulcral, cerrándose sobre los mástiles de acero y sepultando la macabra verdad bajo un manto brillante de olas engañosamente perfectas. Durante las últimas décadas del siglo pasado, una red militar clasificada, diseñada inicialmente para detectar submarinos nucleares mediante micrófonos sumergidos, registró un evento acústico que sacudió los cimientos de la biología marina. Los sensores, distribuidos estratégicamente a lo largo de miles de kilómetros en el oscuro ecuador submarino, captaron simultáneamente un estruendo de ultra baja frecuencia inmensamente poderoso. El ruido misterioso poseía una firma sónica tan colosal que cruzó más de 5.000 kilómetros de agua salada sin perder su fuerza demoledora. Su perfil acústico no coincidía en absoluto con ninguna explosión volcánica, fricción tectónica o prueba de armamento conocida. Ascendía lentamente hasta alcanzar un pico vibrante y luego descendía con gran pesadez, imitando de manera espeluznante el suspiro grave y profundo de un ser orgánico masivo.
La revelación de este patrón sonoro desató una avalancha de terror primigenio entre el público general. Diversos biólogos teóricos y analistas independientes calcularon que, si este ruido provenía de cuerdas vocales orgánicas, el animal responsable debía poseer dimensiones que desafían cualquier forma de cordura. Para emitir un bramido capaz de hacer vibrar membranas auditivas artificiales ubicadas en continentes distintos, la hipotética bestia tendría que ser decenas de veces más masiva que la ballena azul, superando cada límite de crecimiento biológico aceptado por la ciencia. Relatos sobre titanes prehistóricos despertando de un letargo milenario o deidades marinas acechando a la humanidad inundaron velozmente los debates internacionales. La perturbadora idea de que una montaña viva de carne y cartílago respirara bajo las olas generó un pánico genuino, disparando la fobia colectiva ante las amenazas colosales que escapan a nuestra frágil comprensión. El verdadero origen del fenómeno tardó varios años de minucioso escrutinio oceanográfico en ser descifrado, revelando un evento geológico tan violento que supera incluso a la mejor ficción. La fuente no era un depredador abismal sediento de sangre, sino la agonía estructural de nuestra propia geografía polar. Los geofísicos concluyeron que el estruendo resultó ser un sismo de hielo de magnitud extrema, un cataclismo ocurrido en los vastos glaciares antárticos, una masa de hielo sólido, cuyas proporciones rivalizaban con una ciudad metropolitana entera, sufrió una fractura crítica y colapsó abruptamente, estrellándose con furia contra el gélido mar. La razón fundamental por la cual este desgarro glacial sonó como una deidad monstruosa bramando a través del globo entero radica en un conducto físico extraordinario. A una profundidad específica, la combinación precisa de presión aplastante y temperaturas cercanas al punto de congelación crea un canal acústico oceánico perfecto, donde las ondas sonoras quedan prisioneras. En lugar de dispersarse inútilmente hacia la superficie o apagarse contra el fango del lecho marino, el sonido viaja y rebota dentro de este corredor invisible encontrando una resistencia casi nula. El crujido agónico del inmenso témpano ingresó violentamente en esta autopista submarina, purificando y amplificando sus frecuencias más graves hasta convertirse en un eco ensordecedor que logró engañar a las mentes más racionales de nuestra época. La naturaleza demostró magistralmente que no requiere de entidades mitológicas para infundir temor reverencial. La simple y pura brutalidad de la termodinámica, fracturando montañas congeladas en el silencio polar, basta para recordarnos nuestra absoluta pequeñez. Un vehículo robótico empleado rutinariamente por la industria petrolera para inspeccionar oleoductos sumergidos capturó una anomalía visual escalofriante en las profundidades opacas. A varios kilómetros bajo la superficie, donde la oscuridad actúa como un manto asfixiante y el polvo marino flota suspendido en el agua helada, los tenues reflectores del sumergible iluminaron una entidad que parecía desafiar frontalmente las leyes de la anatomía terrestre. De la negrura absoluta emergió flotando una sombra inmensa, carente de órganos visuales, de una estructura ósea o de un torso definido. Su morfología principal se asemejaba a un domo palpitante y oscuro, del cual colgaban 4 brazos colosales que se extendían por un radio mayor a 10 metros. Estos apéndices no guardaban ningún parecido con los tentáculos delgados y punzantes típicos de las especies costeras tradicionales. Por el contrario, lucían como anchas cintas de gruesa seda carmesí, ondulando con una gracia macabra y totalmente silenciosa, dando la impresión de que un espectro acuático ejecutaba una danza lúgubre justo por encima del lodo oceánico. Las grabaciones de este encuentro fortuito llegaron velozmente a los servidores globales, desatando teorías profundamente perturbadoras entre la población civil. La fluidez casi sobrenatural y la apariencia alienígena de esta masa flotante convencieron a multitudes de que la pantalla mostraba a un sobreviviente prehistórico inmemorial. Surgieron rumores insistentes sobre una anomalía monstruosa que logró evadir las extinciones masivas refugiándose hábilmente en las cimas más inaccesibles del globo. Otras facciones, asustadas por el extraño color de sus pliegues y su nado ingrávido, argumentaron que la criatura era el producto directo de mutaciones genéticas aberrantes, originadas por los ensayos armamentísticos y los contenedores tóxicos arrojados al mar durante el siglo anterior. Su aspecto visual resultaba tan ajeno a nuestra concepción de la biología que la mente humana prefería catalogarla como un visitante de otra dimensión antes que aceptarla como un depredador autóctono. El misticismo generado en torno a este ser se disipó cuando los biólogos confirmaron la identidad de la aparición. La pantalla mostraba a la extremadamente elusiva medusa fantasma gigante. A pesar de haber sido catalogada hace más de 100 años, los encuentros confirmados por el hombre apenas rozan el centenar debido a su preferencia por las fosas abisales más extremas y solitarias. Esta rareza rechaza el uso de veneno paralizante. Para subsistir, simplemente utiliza sus inmensas cortinas de tejido rojizo para envolver con extrema pesadez a los pequeños organismos que cruzan su camino, asfixiándolos en un abrazo frío y asombrosamente delicado.
La escala desmesurada de este cazador invertebrado introduce a la comunidad científica a un concepto evolutivo formidable conocido como gigantismo de aguas profundas. En las trincheras más apartadas del Océano Pacífico, la escasez de nutrientes es constante y despiadada. Ante tal privación, la naturaleza adopta medidas drásticas, forzando a ciertos animales a multiplicar sus proporciones hasta alcanzar tamaños abrumadores. Una masa corporal colosal proporciona una inercia térmica insuperable, permitiendo a la criatura conservar su energía vital con una eficiencia impecable en un entorno permanentemente helado. Sus apéndices inmensos funcionan como redes sensoriales pasivas que barren gigantescos volúmenes de agua sin apenas realizar esfuerzo mecánico. La privación severa no aniquila la vida aquí abajo, simplemente la obliga a agigantarse, moldeando fantasmas majestuosos que patrullan en silencio los pasillos inexplorados de nuestro propio planeta. Flotando a la deriva en las corrientes del hemisferio norte, se expande una anomalía geográfica que no aparece en los mapas geológicos tradicionales. Es un continente inmenso, forjado enteramente por el desperdicio humano, una sopa tóxica de recipientes degradados, trampas de pesca abandonadas y fragmentos microscópicos de polímeros sintéticos. Durante un periodo prolongado, la comunidad ecológica internacional dictó una sentencia definitiva sobre este vórtice colosal. Se le catalogó como una zona muerta absoluta, un páramo flotante donde la toxicidad química asfixiaba cualquier intento de supervivencia celular. Las proyecciones analíticas aseguraban que este pantano artificial continuaría su expansión letal, bloqueando la luz solar indispensable para el plancton y dejando a su paso un rastro interminable de agua estéril y estancada. La civilización humana había construido un monumento tangible a su propia negligencia, una herida abierta que supuestamente devoraría la biosfera marina hasta convertir el azul profundo en un desierto grisáceo y desolado. Bajo esta premisa sombría y pesimista, las primeras misiones de escrutinio zarparon preparadas para documentar un apocalipsis biológico irreversible. Al izar las redes repletas de basura hacia las cubiertas de los navíos de investigación, los especialistas se colocaron trajes protectores, anticipando el contacto con escombros sumamente tóxicos y materia orgánica putrefacta. Sin embargo, el inmenso mar poseía una respuesta radicalmente distinta, una estrategia de supervivencia que destrozaba cada uno de los paradigmas establecidos por la academia moderna. En lugar de un cementerio silencioso y yermo, los observadores encontraron un frenesí orgánico deslumbrante. Sobre las superficies porosas de envases decolorados y pedazos de cuerdas desgarradas, la existencia bullía con una ferocidad abrumadora e inesperada. La sorpresa inicial mutó velozmente hacia una fascinación absoluta al identificar a los residentes de este caos sintético. No observaban organismos microscópicos básicos, sino especies complejas que pertenecen estrictamente a las franjas costeras superficiales. Diminutos cangrejos acorazados, anémonas de colores brillantes, gusanos depredadores y moluscos oportunistas que, según las estrictas leyes de la distribución oceánica, tenían totalmente prohibido transitar por aguas abiertas. Estas criaturas lograron secuestrar nuestros venenosos desechos, transformando el desastre ambiental en una flota infinita de balsas funcionales y refugios móviles. Emprendieron una travesía monumental a través de las implacables llanuras acuáticas, soportando huracanes violentos, radiación extrema y una competencia atroz por el alimento. Lejos de perecer ante la invasión de plásticos, estos náufragos forjaron un ecosistema neopelágico sin precedentes en la historia natural de nuestro mundo. La basura dejó de ser un simple agente de muerte para convertirse en el cimiento de ciudades flotantes donde diversas familias de animales cazan, se aparean y prosperan en perfecto equilibrio. Este salto adaptativo desafía los cronogramas habituales de la evolución biológica, ocurriendo en un lapso de tiempo increíblemente breve para los estándares del planeta. Nos demuestra de manera contundente que la vitalidad del océano es una fuerza indomable y sumamente creativa. Ante el impacto destructivo más severo provocado por nuestra industria, el abismo no colapsó ni se rindió. Simplemente devoró el golpe, asimiló la nueva realidad material y reinventó las reglas de la biología marina, utilizando la propia inmundicia como el sustrato perfecto para sembrar una nueva era de supervivientes implacables. Navegar bajo un manto nocturno completamente desprovisto de estrellas puede provocar una profunda sensación de aislamiento, pero ese vacío oscuro a veces se rompe con un espectáculo óptico que desafía cualquier explicación instintiva. Sin previo aviso, las aguas negras que rodean la embarcación comienzan a irradiar un resplandor lechoso, una luminiscencia uniforme de color blanco azulado que se extiende en todas direcciones hasta rozar los bordes del horizonte. El mar pierde su textura líquida habitual y adquiere la apariencia de una interminable llanura nevada que emite luz propia, difuminando por completo la línea divisoria entre el océano y la bóveda celeste. Las bitácoras marítimas documentan áreas iluminadas tan inmensamente grandes que su superficie superaría con facilidad la extensión territorial de países enteros europeos.
El resplandor resulta tan intenso que permite a los tripulantes leer un libro sobre la cubierta en medio de la noche cerrada, creando la ilusión óptica de que el pesado barco de acero levita silenciosamente sobre un mar de nubes fosforescentes. Históricamente, los navegantes que presenciaban esta manifestación titánica quedaban paralizados por un terror reverencial. Al no poseer las herramientas analíticas modernas, interpretaban la luz iridiscente como un augurio funesto o el preludio inevitable de un cataclismo inminente. Las teorías primitivas sugerían que el lecho marino se estaba rasgando a causa de terremotos apocalípticos, liberando gases tóxicos incandescentes que subían hirviendo hacia la superficie. Otros marineros, embargados por el miedo supersticioso, creían estar atravesando una falla en el tejido mismo de la realidad, un castigo divino donde el océano manifestaba su ira cegadora para advertir a los intrusos de su inmenso poder destructivo. La verdadera causa de esta majestuosa matriz lumínica reside en un prodigio biológico de escala microscópica, desmintiendo cualquier origen sísmico o místico. El milagro visual es orquestado meticulosamente por billones de bacterias bioluminiscentes que habitan suspendidas en las corrientes marinas. El aspecto verdaderamente sobrecogedor radica en el mecanismo exacto que utilizan para encender este faro continental. Estos microorganismos no brillan de forma aislada o caótica. Poseen una inteligencia colectiva estructurada a través de un fenómeno fascinante conocido en biología marina como percepción de quórum. A través de la secreción de moléculas químicas específicas, las diminutas células se comunican incesantemente en la inmensidad del agua, llevando a cabo un censo continuo de su población local. Cuando las señales químicas cruzan un umbral crítico, confirmando que se ha congregado una masa poblacional lo suficientemente vasta, un mandato invisible recorre la colonia entera. En un instante de sincronización perfecta, miles de millones de individuos activan sus reacciones enzimáticas y estallan en luz de manera simultánea. Actúan con la misma coordinación impecable de un inmenso estadio donde una multitud sincroniza sus antorchas, revelando que incluso las entidades más minúsculas del planeta poseen la asombrosa capacidad de comunicarse, organizarse y transformar el terror de la oscuridad total en un monumento vivo de luz resplandeciente. El Océano Pacífico, con su negrura insondable y sus abismos helados, nos recuerda constantemente que no necesitamos mirar hacia las estrellas lejanas para encontrar mundos alienígenas. La paradoja más grande de nuestra era moderna es que poseemos mapas sumamente detallados de la superficie árida de Marte, mientras que el fondo marino de nuestro propio planeta sigue siendo un inmenso territorio virgen, lleno de misterios oscuros y maravillas que desafían toda lógica. Cada inmersión hacia la zona de medianoche nos demuestra que apenas hemos arañado la superficie de lo que verdaderamente se esconde bajo las olas salvajes. El abismo guarda celosamente miles de secretos que aún no tienen nombre, aguardando en la oscuridad perpetua para ser revelados. ¿Cuál de todos estos descubrimientos imposibles te ha perturbado o fascinado más profundamente? Nos encantaría leer tus teorías y opiniones personales en la sección de comentarios. Si este viaje hacia lo desconocido te ha cautivado, te invitamos a suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte nuestras futuras inmersiones. Comparte este recorrido en tus redes sociales y con aquellos familiares o amigos apasionados por los enigmas absolutos de nuestro mundo. Acompáñanos a seguir explorando los rincones más ocultos aquí, en la época del cosmos.